Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentran, queridos usuarios de Che24? Por aquí un día más, la maestra internacional Sabrina Vega, porque ya hemos llegado a esa quinta jornada del torneo de candidatas, una jornada en la que además nos deja como líder de la clasificación a la más peque, a la jovencita Goriachkina, que gracias a una victoria que ha cosechado frente a la representante china. También, por otro lado, por esa derrota que ha sufrido hoy la georgiana Sakhnovsky frente a Kostenchuk. Por supuesto, teníamos que cubrir esa victoria, esa nueva victoria que pone al frente de la clasificación a la más pequeña, como digo, y que demuestra, es una nueva muestra del excelente momento de forma de que está disfrutando. Pues sin más, si les parece, vamos a pasar a esa partida. Conducía las piezas blancas contra Tan Song-gi, y ha planteado una catalana. Por supuesto, el repertorio a estos niveles es amplísimo, es muy difícil encontrar una preparación o acertar con una preparación específica, pero bueno, la catalana al menos ya teníamos referentes anteriores de Goriachkina con esta línea. Y de por C4, Tan por su parte decide esta captura, por supuesto, todavía hay mucha teoría, incluso de actualidad hay muchos jugadores de cierta talla, de jugadores de bastante nivel que se decantan por esta captura temprana. No me entretengo en la teoría, por supuesto, hay muchísimas, alfil E7, S6, alfil B4 incluso, hay muchísima teoría. Solo les remito a esas excelentes vídeos y esas excelentes series que tenemos en G24. Les animo a echar un vistazo. Don Pepe la ha cubierto muy bien, incluso tenemos jugadores españoles que la han tratado bastante, así que solo les remito a esas series de vídeos. Vamos a saltar esa parte de la teoría que es muy amplia, muy densa y simplemente continuar con este D por C4 que ha decidido plantear Tam. Y este C5. Ya vemos cómo los golpes se precipitan, ya la apertura de línea se viene muy rápido y es una cuestión un poquito delicada. Las blancas normalmente tienen más espacio, empiezan a jugar y esa cuestión de tiempo es tan importante de la que siempre mencionamos, sobre todo en esa primera fase de la partida, hace que por regla general las blancas desarrollen o desplieguen un desarrollo de piezas más rápido, más ágil, más alegre, más activo. Por tanto, una apertura de líneas tan rápida tiene que venir por parte de las negras, sobre todo tiene que venir muy, muy, muy justificada, puesto que la apertura de líneas lo que hace es permitirnos una amplitud mayor de acción por parte de nuestras piezas y permitirnos acceder y molestar, incordiar con una rapidez mucho mayor. Por tanto, como digo, tiene que venir justificada. En rol corto, caballo C6, D por C5. Creo que en alguna ocasión Goriachkina había probado otras jugadas como dama 4, si no recuerdo mal, frente a otra de nuestras grandes jugadoras referentes del panorama femenino, Ushenina. En esta ocasión, como digo, D por C5. Dama por D1 continuó, torre por D1, alfil por D1, por C5, perdón, y caballo B2. Aquí hay un pequeño momento delicado. Por supuesto, esta posición ya la habían conducido ambas jugadoras, conocen perfectamente la teoría y en esta primera fase de la partida se conduce con bastante rapidez, a una velocidad bastante amplia que, como digo, nos permite ya deducir que tenían al menos como opción prevista ambas jugadoras este posible planteamiento. Pero aquí hay que detenerse un poquito a entender la posición. ¿Qué es lo que conseguimos? Si ponemos ese piloto automático que ya hemos hablado y respondemos, por ejemplo, con una jugada que podríamos entender de lo más natural, como es en enroque corto, después de caballo por C4, prácticamente la posición negra, aunque pudiéramos entenderla que no puede ser tan grave porque tenemos cierto desarrollo, cierto control de casillas, pero la diferencia básica de esta posición y el matiz al que le voy a pedir que no obvien y que se fijen en él, no solo en esta posición, sino en el transcurso de la partida, al menos en en el corto medio plazo, es la gran diferencia que suponen los alfiles de casillas blancas. Este alfil de G2 que ya mira a través de la gran diagonal blanca y frente a ese alfil de C8, que sin embargo no solo está dentro de la cadena de peones, sino que además muchas veces va a tener que
limitar su juego a la defensa del punto de P7 y eso además va a hacer que no solo el despliegue de fuerzas, no solo es alfil por sí mismo con carácter individual no vaya a ser tan activo, sino que además las torres, la comunicación de las torres tan fundamental cuando sobre todo estamos en presencia de líneas abiertas para confrontar la actividad y la acción de las torres enemigas a través de estas columnas que han quedado ya totalmente abiertas por culpa de esa simplificación tan temprana y esa definición tan temprana del centro, pues vamos a ver cómo ese juego tan torpe de piezas va a marcar una diferencia muy básica. Aquí se podría continuar con caballo F5 presionando cada vez más y el alfil de C8, como digo, insisto, va a ser una pieza clave que va a marcar esa diferencia y esa posición tan desagradable para el juego negro. Tan fue sensible a ello, Tan conocía la posición y continuó con C3. ¿Por qué este C3? Porque al menos C3, B por C3 intenta contrarrestar lo que estábamos hablando de ese juego de piezas un poquito más libre, un poquito más ágil por parte de las piezas blancas. Al menos trata de compensarlo con un cierto debilitamiento de la estructura blanca. El peón de C3 podría considerarlo una debilidad, de pronto se ha estropeado la cadena de peones, los peones se han alejado. Ese concepto que nos han inculcado tanto del número de islas de peones, ahora las blancas tienen una isla más de peones, con lo cual se supone que es una debilidad, pero además es un peón aislado en esa columna abierta C, pero vamos a ser realistas y a ver de forma realista y objetiva lo que tenemos delante de la posición. Para que el peón de C3 pudiéramos considerarlo realmente una debilidad, tendría que ser un objetivo de ataque. Las fuerzas negras tendrían que poder alcanzarla y mirar hacia ese punto. Por la columna C va a ser muy difícil que en pocas jugadas se ejerza una presión real, por lo ya mencionado de la dificultad de movilidad del alfil de C7. Por otro lado, el peón de C3 está bien centralizado y apoya puntos como puede ser el punto de D4, que ya veremos cómo va a ser va a ayudar y va a apoyar como casilla de acceso y de aumento de la presión a nuestros caballos, a los caballos blancos. Y además, por otro lado, vemos como la torre de A1 está contentísima. Ni siquiera tenemos que hacer un ejercicio de movilización de nuestro alfil de C1 para que entre en juego. Ahora simplemente a través de la casilla B1 y a través de esa columna abierta B que ha quedado ahora expuesta, vamos a aumentar la presión sobre ese delicado punto B7 que mantiene una vez más el alfil de C8 sin funcionalidad y con una movilidad bastante reducida, bastante problemática. La partida continúa con enroque, caballo B3 ganando tiempos, qué importante además esa consecución de tiempos para aumentar rápidamente nuestra presión. Alfil E7 y caballo F4. Aquí la propia Goryachkin había probado anteriormente C4, pero ahora decide continuar con caballo F4, que por otro lado es la jugada de moda. A mí realmente esta partida me extraña un poquito, el planteamiento de esta partida me sorprende un poquito, sobre todo por parte de Tan. Siendo sensible a que pueda considerarse de alguna forma, en algún extremo, y se pueda confiar en esa cierta solidez de la posición negra, en la práctica es tremendamente desagradable llegar a igualar, llegar a conseguir esa igualdad real para las negras, para Tan. Tiene que conocer, tiene que ser una gran conocedora de esta posición, tiene que haber analizado muchísimo esta posición y afinar bastante, porque como digo, sobre todo en la práctica, a mí me parece un juego muy desagradable, es luchar, 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 afinar muchísimo para tratar de llegar a una igualdad real. Como digo, es cuestión de gustos, algunos confían en esa solidez y en llegar a esa igualdad real, pero para mí me parece algo desagradable. No obstante, por otro lado hay que mencionar que esta oposición con las piezas negras ha llegado, podemos encontrar varios representantes de la escuela china de mucho nivel, Lu, Yu Yanji, que han jugado esta posición. La propia Tan había entrado en una variante, en otra variante, pero de la misma línea, frente a Yu Wenyun, a nuestra campeona del mundo, en el mundial, en el campeonato del mundo femenino de Irán en 2017.
la escuela china trabaja de forma conjunta, algo que tiene buenísimo y por eso quizás haya explotado tan rápido y haya avanzado y progresado tan rápido, es porque jugadores y jugadoras trabajan de forma conjunta. Por eso tampoco es de extrañar que tengamos referencias de varios jugadores sobre las mismas líneas. En ese sentido, pues igual han hecho un trabajo previo, preciso, directo y tienen un conocimiento de la posición suficiente como para sortear esas dificultades prácticas de las que hablábamos. De todas formas, vamos a avanzar un poquito en esta primera fase de la partida para llegar al punto en el que yo cuestiono un poquito realmente el conocimiento que tenga o ese recuerdo que tenga tan sobre esta posición. Caballo por D4 fue la continuación, otra yo creo que bastante natural a tener en cuenta es alfil D7, tratando de apoyar el punto de C6, al menos liberando un poquito ahora que puede moverse ese alfil de C8 tan torpe, pues al menos tratamos de agilizar un poquito, traer las torres al centro, si nos cambian en C6, pues al menos nos deshacemos de ese alfil de C6 tan torpe. Caballo por D4 continuó y peón por D4. Esta posición yo no sé si les recuerda un poquito a posiciones similares, tiene cierta similitud con la Grunfeld, con alguna línea de la Grunfeld. Es verdad que la Grunfeld normalmente el alfil negro de casillas negras viene fianchetado por G7, pero más o menos la estructura de peones, que es al final la esencia y lo que nos define realmente el juego y la posición, esa estructura de peones más o menos podemos reconocerla. Pero, sin embargo, yo encuentro aquí, reconozco los puntos fuertes, todas las ventajas de la posición blanca en ese tipo de posiciones, y sin embargo, por la parte de las negras solo veo las desventajas que tenemos en este tipo de estructura. Insistimos, esa suma de fuerzas blancas, el alfil de G2 mirando el punto de B7, controlando alegremente la gran diagonal blanca, el caballo de B3 ya saltando a casillas importantes por A5, por C5, la torre de B1, la torre de A1 se coloca rápidamente en B1, ejerciendo, colaborando con el resto de sus piezas, con el resto de su equipo y ejerciendo una presión activa por la columna B. Por otro lado, todo eso vendría en aprovechamiento de esas líneas abiertas que han quedado en el campo en el flanco de dama. Unido a esa estructura ahora perfecta, grande, sólida, de esa mayoría numérica en el centro, que es una mayoría móvil además, que poco a poco podrán incluso irrumpir en campo rival. Esa conjunción unido a esa todavía dificultad de movilidad de las piezas negras. Importantísimo, matizo todo esto porque es importantísimo. Aquí realmente hay que mirar por el desarrollo y por el despliegue de piezas, por la actividad de las piezas, no tanto por el material. El negro tiene que correr, jugar con los tiempos, jugar con la posibilidad de entrar con todas sus piezas con fuerza, aunque sea a cambio de ciertos peones. Vamos a continuar. Caballo D5, caballo A5. Justo en este momento de la partida, cuando se plantea después de este caballo D5 y después de este caballo A5, la partida continuó con alfil B4. Alfil B4 la ha jugado previamente, justo en este mismo año 2019, Yu Yangyi. Rapport con piezas blancas contra Yu Yangyi continúan en esta posición, juegan con alfil B4 y siguen después de alfil D2 con caballo C3 y después de una serie de cambios. Aquí hubo una serie de cambios donde entraron en una posición de alfiles de distinto color y en muy pocas jugadas se firmaron las tablas. Esto es lo que conocía nuestra jugadora Tan de negras, Tan, pero sin embargo, aquí fíjense cómo la máquina encuentra una serie de líneas y quizás parece que la máquina no es tan sensible a esos factores humanos, pero fíjense cómo reconoce perfectamente la necesidad de jugar con las piezas y la necesidad que es más importante, la suma de esa fuerza dinámica que el propio material en sí mismo, que la propia cuantía. Alfil D7 es la que propone con muchísimo sentido, puesto que la idea vendría dada porque tras caballo por B7 al menos conseguimos esa actividad seguida alfil A4, seguida de las torres hacia el centro. Son ahora las torres las que quizás puedan llegar un poquito antes a aprovechar la apertura de líneas, esas líneas abiertas y a acceder a campo rival. Torre FC8, torre a B8, el caballo de B7 inestable va a perder aún más tiempo
e incluso alfil B5, caballo C3 presionando el punto D2. Vemos como ahora todas las fuerzas negras entran con mucha fuerza e irrumpen con mucha fuerza en campo rival. Esta podría haber sido una interesantísima opción de juego para las negras, que sin embargo continúan como dijimos previamente con esta alfil B4, porque de alguna forma yo no sé hasta qué punto recordaba ha analizado esta posición tan, o simplemente recordaba algunos parámetros porque la escuela china lo hubiese tratado en algún momento, en alguna de esas concentraciones que sabemos que realizan de forma conjunta. Sin embargo, este caballo C4 ya es novedad. Como digo, Rapport continuó contra Yu Yanji con alfil D2, firmando rápidamente las tablas, quizás confiaran en eso. Sin embargo, este caballo C4 ya para Tan podría suponer una novedad y es, de hecho, en este punto de la partida donde se empieza a consumir tiempo por parte de ambas jugadoras, sobre todo por la jugadora china. Una posición realmente, insisto, delicada en la práctica, que si tenemos que pararnos aquí a afinar nuestro juego con las piezas negras, es que no vamos a llegar. Yo considero este punto, siempre me gusta remarcar un poquito los puntos claves que considero de esa inercia, de esa dinámica que haya conducido, como se ha conducido el juego de la partida, y yo considero que esta es realmente ya la posición clave, porque estamos. No es que haya nada grave, no es que objetivamente sea desesperada, ni mucho menos la posición negra, pero sí asume unas dificultades prácticas muy grandes como para tener que afinar en una partida. Y es así, y es aquí en este momento donde la jugadora de negras, donde Tan empieza a pensar y no acierta con ese juego. Aquí hacia el fin de 7, pero tras torre B1, vamos a fijarnos en todos los problemas que plantea este torre B1, como de pronto la torre de B1 hace juego con el alfil de G2. Y es además una jugada súper elegante, porque podríamos considerar que estamos perdiendo material con caballo C3. Qué buen estado de forma de Goryachkina en este campeonato. Qué bien visto que el torre B1 ponían problemas a las piezas negras por la inestabilidad, sobre todo de ese caballo de D5, de ese alfil de B4, el peón de B7 que está detrás, y qué bien calculado, porque al final tenemos que soportar siempre con cálculo concreto, porque siempre hay factores tácticos por los que nos tenemos que apoyar para hacer valer nuestras ideas posicionales y estratégicas. Qué bien visto que este caballo C3 no sirve por este alfil de 2. Alfil de 2 hace que la captura de cualquiera de las torres no resulte válida. Por ejemplo, caballo por B1 seguiría alfil por B4, tocando el caballo de B1 que está cercado, tocando la torre de G8, incluso torre F8 tampoco serviría de ayuda porque caballo E5, absolutamente todas las piezas negras vemos cómo están, cómo son factores tácticos y están totalmente disueltas, inestables por todo el campo, por todo el tablero. Aquí, como digo, cazaríamos la segunda pieza y entramos en una posición donde las dos piezas van a valer más que las torres, sobre todo por esa debilidad de los peones de negros en el flanco de dama y las casillas fuertes y la buena acción que hacen que realicen las piezas blancas. Si las negras hubiesen capturado la torre de D1 se vendría prácticamente la misma variante. Después de alfil por B4, el caballo de D1 también quedaría cercado. Una variante a tener en cuenta sería, bueno, ese caballo por E2, que es jaque. Pero después de rey F1, rey H1 nos obliga a la flexibilidad a la hora de esos planteamientos. Rey F1, nos acercamos al centro, atacamos otra vez el caballo de E2, que prácticamente para no perder material tendría que volver a C3, pero tras caballo por C3, perdón, caballo por C3 incluso sería no valdría, no sería factible en este momento de la partida, porque tras torre por B4, otra vez el caballo, aunque captura la torre de D1, va a ser una pieza cercada, y tras rey E1, qué bonita además, no solo porque las piezas quedan cercadas, no solo porque hacen esa acción conjunta de nuestras piezas a la hora de cazar el caballo, sino porque además estamos simplificando la posición, nos estamos acercando de un prefinal a un final, donde el rey asume papeles cada vez más y una funcionalidad cada vez más activa. El rey también tiene que entrar en juego, el rey también tiene que colaborar con el resto de las piezas, y aquí lo vemos perfectamente, esa conjunción perfecta de las piezas blancas. Y en lugar de caballo C3, volviendo, en caso de alfil por D2,
Vemos como después de rey por e2, buena jugada, el alfil se debe retirar, no tiene retirada por la otra diagonal, se tiene que quedar por esta dc1, h6, y tras torre por b7, otra vez el punto de a7 débil, el caballo. Ahora parece que estamos jugando en contra de una pareja de alfiles. Nosotros tenemos caballo y alfil, ellos a pareja de alfil, es una posición de corte abierto, pero da igual porque el caballo, este caballo de C4 tiene casillas fuertes, controla muchísimo, tiene puntos avanzados que van a presionar y a molestar y incordiar el juego y el despliegue de fuerzas negras. La pareja de alfiles no tiene puntos de mira, no tiene puntos estables donde estar y las torres blancas rápidamente van a acceder, incluso con alguna ruptura más, accediendo, sobre todo mirando ese punto de A7 que limita también la actividad de las torres. Una línea que demuestra la importancia del despliegue de fuerza, que demuestra la importancia de la consolidación de nuestra posición. Alfil A4, por tanto, fue la continuación y torre F1. No tengamos vergüenza de hacer esta jugada. La torre cumplió su función capturando la dama de D1. Estaba quizás un poquito más alegre en D1, pero de momento tampoco estaba desarrollando un juego. El juego lo estaban llevando, sobre todo el alfil, la carga del juego activo de las blancas y de la presión progresiva, lo estaba llevando el alfil de Fianchetto, el caballo de C4, la torre de B1. La torre de F1 está de momento esperando la otra torre blanca está de momento esperando su oportunidad, esperando su ocasión de como ese jugador de refresco que entra en juego cuando la ocasión lo merece. Torre de 1 y torre de F1 prácticamente hacen lo mismo, no hay que tener vergüenza traerla a F1, esperamos el momento. Y alfil C3, por supuesto, una vez más, se amenazaba alfil por D5, cayendo el alfil de D4, y el alfil tampoco tiene que ver y evaluar bien su retirada porque el peón de B7 está detrás también indefenso y podría suponer una pérdida de material. Por tanto, alfil C3 trata de al menos presionar el punto de B4. Aquí había muchísimas, realmente era un momento quizás delicado, más delicado para Goryachkina porque hay muchas opciones, cada cual más interesante. Una podría ser jugar tranquilo con E4, desalojando una de las mejores piezas de las negras que ejercía esa acción de bloqueo del centro y alfil E3. Una posición perfecta, muy cómoda, realmente razonable para las blancas, donde esa conjunción de peones con las piezas, la torre de F1 quizás se sitúe pronto en C1, el peón de B7 sigue estando estable, el caballo de C4 puede acceder a la casilla D6, E5, y bueno, es una posición más que razonable. Y otra quizás aquí Goryachkina, quizás, bueno, en la jugada de la partida fue alfil de 5. Quizás se precipita un poquito, por supuesto con mucho sentido también, pero quizás algo precipitada porque no era ni siquiera necesaria de tomar esta decisión, ceder con esta decisión y definir la posición. Caballo 3 era la otra, quizás objetivamente un poquito la mejor jugada de este momento. Caballo de 3 sin tomar, como digo, sin obligarnos a definir ya la posición, a ceder nada a cambio para las piezas negras. Y este caballo de 3 otra vez vuelve a mirar, intentar minar ese punto avanzado del caballo en D5. Sin embargo, alfil por D5, una jugada estratégicamente interesante, por supuesto, puesto que lo que quiere es dejar aislado al peón de D5, dejarlo débil, y porque sabe que la pareja de alfiles aquí realmente es torpe. El caballo de E3 aunque es una posición quizás de corte abierto, porque hay bastantes líneas abiertas, el caballo de E3 sigue siendo una pieza bastante fuerte, sobre todo porque mira debilidades, mira directamente puntos débiles de la posición del campo negro y porque la pareja de alfiles no tiene esos puntos estables todavía por donde hacer una presión real hacia el campo blanco. Sin embargo, aquí había que valorar realmente este alfil C6. La partida no continuó así, pero había que valorar este alfil C6. Una jugada quizás de corte fea, es cierto que es una jugada de corte fea porque el alfil supone ahora como un peón gordo. Sin embargo, es cierto que es un peón gordo, es cierto que ha quedado sometido a una funcionalidad meramente defensiva. Es verdad que el caballo de 3 no es ni de lejos inferior a ese alfil de C6, pero de alguna forma gracias a ese alfil se consolida y se sostiene la posición negra. Si no fuera por ese alfil, los peones D5 y B7 de Tan serían totalmente vulnerables y poco durarían. Entonces, gracias a ese alfil mantenemos al menos
al menos en este corto plazo, una cierta consolidación de la posición para tratar de, de unir el resto de fuerzas negras y tratar de primero sostener y, como digo, consolidar la posición y ya después veremos si podemos reubicar el alfil a una posición algo más activa, a una funcionalidad algo más activa. Tan decidió, sin embargo, que, dado que el elemento diferenciador básico de esta posición es precisamente su pareja de alfiles, decidió que los cambios le favorecerían. Las simplificaciones harían que algunos de esos puntos vulnerables de las negras desaparecerían y por otro lado los cambios de peones pues abrirían cada vez más líneas a favor de esa pareja de alfiles. Por eso continuó con alfil por D4 y tras caballo por D5, B5 sosteniendo el peón de B7. Sin embargo, este B5 va a ser, si las blancas lo aprovechan bien, como hizo perfectamente Goryachkina, este alfil de A4 va a quedar fuera de juego. Y ahora nos acercamos ya al segundo punto clave que para mí ya es el definitivo en términos prácticos. Goryachkina hace alfil B2. ¿Para qué hace alfil B2 Goryachkina? Porque entiende perfectamente el valor de la suma de la pareja de alfiles. No es lo mismo un alfil que la pareja de alfiles. De hecho, hay jugadores, hay incluso entrenadores que entienden y conciben la pareja de alfiles como una pieza totalmente distinta a cada alfil por su parte, por separado. La pareja de alfiles tiene la fuerza la fuerza de la pareja de alfiles radica precisamente en que son capaces de controlar absolutamente todo el tablero. Y que a medida que vamos perdiendo ese defensor natural, que son los peones, la pareja de alfiles son el siguiente defensor natural. Son capaces de cubrir la totalidad de casillas que van quedando sueltas e indefensas a través de nuestro campo, y no solo de nuestro campo, sino presionando y creando contrajuego activo en el campo del rival. ¿Por qué digo esto? Porque si bien, por supuesto, la partida lleva otros ritmos, en este momento quizás ya cerca de apuros de tiempo, quizás además también respaldado por un cierto cálculo práctico, quizás respaldado por una cierta concepción o una cierta confianza en la posición resultante, Tan decidió cambiar alfil por B2. Para mí, como digo, sin entrar a valorar ese cálculo concreto, esos ritmos, esa obligación de tomar decisiones, porque al final podemos valorar que hay varias interesantes, pero solo podemos jugar una, solo podemos quedarnos con una, y en ese sentido Tan pudo haberse quedado con alfil por B2 como reflejo práctico, pero a mí me resulta un error estratégico por esa concesión que supone el deshacernos y el facilitar el cambio de la pareja de alfiles, de esa fuerza poderosa única que solo suma la pareja de alfiles de forma conjunta. Quizás, y pueda ser esta la razón, que Tan haya decidido cambiar alfil por B2, que la alternativa venía siendo alfil C5, pero tras torre FC1, para no ceder la columna C, debíamos continuar con torre FC8, pero aquí hay un golpe táctico, que hay siempre que tener en cuenta, por supuesto, los factores tácticos con este alfil D4. ¿Por qué? Porque caballo E7 se está viniendo. Caballo E7 perdiendo la torre de C8, por tanto el alfil de C5 no puede desviarse de esta diagonal, bien alfil F8 o bien alfil A3, y esto supone que tras el cambio de torres se pierde el peón de A7, un peón de menos. Pero, ¿qué es lo importante? Miren qué pareja de alfiles, miren cómo controlan la pareja de alfiles perfectamente, y miren ahora qué acceso, qué irrupción en campo rival de nuestra torre. Ahora nuestra torre está feliz, probablemente va a ser muy difícil que no recuperemos uno de los peones. G6, por supuesto, hay que tener en cuenta G6 o H6, quizás H6 en este momento para cubrir ese debilitamiento de la primera, que también puede ser un factor táctico que en algún momento nos puede dar algún suicidio que otro, pero fíjense cómo ahora, a cambio de un peón perdido de forma directa, hemos ganado en actividad, hemos ganado en conjunción de fuerzas de esa pareja de alfiles con la torre que queda, todas las fuerzas que quedan resultantes dentro del tablero, y como la torre por la séptima fila va a ser muy raro que no se acabe recuperando el material perdido momentáneamente. Quizás era complicado de valorar y confiamos. Yo creo que realmente después de alfil por B2, torre por B2, Tan realmente confiaban que en esta posición torre F8, caballo C3,
torre Fc8, tan confiada en que este final de torres, donde vamos a perder también de forma directa material, ese peón de B5 va a caer, quizás tan confiada en que era ella la que iba a poder activarse antes, la que iba a poder aprovechar ese acceso a campo rival antes que la actividad de las piezas de las torres blancas, y de alguna forma también confiaba en que, bueno, los finales de torre ya sabemos que los finales de torre dan muchas perspectivas de tablas. Sin embargo, dos torres no son igual que una. Dos torres para el bando que ataca también genera muchas dificultades en la defensa, y veremos cómo el tiempo que van a tener todavía que perder las negras cubriendo la debilidad de la primera, porque están en mate, no pueden hacer uso de sus dos torres porque el rey de 8 le daríamos mate del pasillo, por tanto van a tener que gastar un tiempo fundamental en defender. Qué gran diferencia, cómo cambiaría la posición en este momento si el peón ya estuviera en G6, si ya hubiese una ventana para nuestro rey negro. Sin embargo, no lo hay que ser sensibles a ese tiempo que vamos a tener que perder. El caballo por B5 fue la continuación, sin embargo, quizás también era este caballo por E4 era un poquito mejor, simplemente porque ahora podemos doblar rápidamente las torres y, por ejemplo, vamos a continuar con torre B4, intentando ganar el peón de A4 y entrando con fuerza gracias a torre F4, torre B4, y la torre de B1 se sitúa por su parte en la séptima. Ahí quizás activáramos un poquito más rápido las torres o quizás no dejáramos un cierto contrajuego a nuestro rival, pero vamos a avanzar un poquito con esta final para que veamos cómo después de caballo por B5, alfil por B5 y torre por B5, cómo es todo lo que hemos explicado previamente de los tiempos y del llegar antes a presionar la debilidad de nuestro rival, y cómo la acción conjunta de dos torres van a ser suficiente para declinar esta posición a favor claramente de las blancas, entrando en un final en una posición prácticamente desesperada para las negras, o al menos realmente difícil de defender por su parte. La partida continúa con torre de 2, torre doblamos en B, torre por A2, torre C5, aprovechando ese mate, esa debilidad en la octava, torre B8, rey F1 defendiendo nuestra mayoría de peones en el flanco de rey, torre A6, error, porque ya entramos con torre B7 y torre C7. Defendemos con torre F8, pero ahora vamos a ver que en esta posición no tenemos las blancas. Goryachkina no tiene nada de más, pero la torre de F8 sumida absolutamente a una función totalmente pasiva, agarrada a esa defensa del punto F, que no vamos a saber cómo defender, además porque ni siquiera se puede mover el peón de F por todo lo que viene detrás. Absolutamente la séptima está vendida a favor de las blancas. El peón de A6 no resulta en ningún caso un peligro, porque la torre blanca se va a situar detrás de ese peón y va a carecer, el peón de A6 va a carecer de ayuda y de apoyo para avanzar, y como poco a poco la movilidad hace ahora la mayoría blanca del flanco de rey C4 contra 3, el que va a ayudar a aumentar la presión poco a poco y asfixiar poco a poco a nuestro rival. Como digo, aquí ya no se le puede achacar prácticamente nada a Tan. Ha entrado simplemente en una posición complicadísima de defender. Quizás ha valorado mal este final, los recursos o las posibilidades que le daba este final. Quizás también por esa presión que suponía los apuros de tiempo antes de pasar el control. Y bueno, como digo, aquí no se le puede achacar nada porque la posición ya es realmente difícil. F3, torre F6, G4, poco a poco movilizamos nuestras fuerzas, H5, un intento interesante, pero G5 y torre F4 no sirven, no llegamos a tiempo por este G2. Qué excelente, repito, insisto, qué excelente estado de forma de Goryachkina. Torre por F4 no sirve porque la mayoría de peones avanza y en un momento dado este G6 se va a venir sin recursos, sin poder. De hecho, se dio en la partida algo parecido. No va a poder las negras frenar este G6 y esta avalancha de peones, bien por G6 o bien por E5. Seguimos avanzando con el peón de E5, E6, donde el punto de G7, el punto de F7 se va a ver sometido a una presión tal que no puede resistir y tampoco se puede mover porque la acción de las torres blancas a través de la séptima fila va a acabar incluso en mate, en una red de mate bien conocida.
Este torre por H4 no venía, no podía hacerse que Rg2 es más bueno, más elegante. Simplemente pasó G6, tuvo que volver torre A7 y después de las simplificaciones simplemente pues entramos, ya hemos cambiado una de las torres, ya se ha aliviado un poquito la presión, pero hemos conseguido, lo hemos aprovechado y hemos explotado consiguiendo una posición materialmente ganada. Simplemente una posición materialmente ganada y ganada en la práctica. Como siempre, un poquito de técnica, avanzando con sensibilidad nuestras fuerzas, nuestros peones y aprovechando las debilidades de nuestro rival. Aquí ya han pasado el control de tiempo y poco a poco vemos cómo un intento, fíjense, un intento muy interesante de Tan ponerse detrás del peón más retrasado de la cadena de peones blanca para que de alguna forma sostener el rey a la defensa de ese punto y que no pueda avanzar con tanta facilidad o al menos no pueda avanzar de forma gratuita. Tenemos que tratar de buscar nuestros recursos dentro de nuestras posibilidades, pero la masa de peones y la suma de fuerza, vamos a ver cómo este rey F7 sosteniendo el peón de G6 seguido de rey G5, ya que torre por F3 no se puede venir ahora por torre F6 y el cambio de torres dejaría un final de peones fácilmente ganado. Unas jugadas más, torre G8, cómo se cuela el rey blanco pues, en el campo de nuestro rival, ese paraguas que supone, ese refugio que supone la cadena negra y ya sencillamente un 2 contra 1 que no se puede, con el que no se puede hacer mucho. Torre y E7, seguido de la coronación inevitable del peón E, hace que en este momento de la partida Tan haya decidido firmar de esa gran victoria, como digo, como decimos, esa gran victoria, nueva victoria de Goryachkina. Quizás un planteamiento errado por parte de Tan a la hora de elegir el esquema defensivo, confiaba en esa solidez del esquema negro, confiaba quizás en ese tratamiento que habían tenido previamente la escuela china, pero es una posición muy difícil en la práctica que tienes que llevar muy bien de casa porque si no, como digo, la afinación y la precisión que requiere para llegar a conseguir esa igualdad real es muy difícil. Y a partir de ahí, qué elegante forma de aprovechar por parte de Goryachkina con ese torre P1 saltando en los factores tácticos con un cálculo excelente y estas simplificaciones que han tenido siempre han sido a favor de la blancas. Pues nada, esto es todo por ahora. Vamos a ver cómo se evoluciona el juego a partir de ahora. Todavía queda una jornada más, la jornada de mañana antes de un nuevo descanso para nuestras chicas y a ver cómo termina esa clasificación después de la ronda de mañana. Ya saben, mañana más.